La Natividad de nuestro Señor Jesucristo se celebra el 25 de diciembre de cada año. Muchos creen que se celebra en esa fecha para contrarrestar una tradición pagana del Imperio Romano. Sin embargo, es completamente al revés. Jesucristo sí nació un 25 de diciembre hace 2020 años. Y te lo voy a comprobar aquí. Proyecto Dominus Tecum presenta: Jesucristo sí nació un 25 de diciembre. La leyenda negra sobre el origen pagano de Navidad inicia a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Un protestante alemán llamado Paul Jablonski quiso demostrar que la celebración del nacimiento de Cristo, el 25 de diciembre, era una de muchas costumbres paganas que había adoptado la Iglesia del siglo IV, mientras supuestamente se degeneraba y apartaba del cristianismo puro que habían predicado los apóstoles. Dom Jan Hardwin, monje benedictino, se creyó el cuento y trató de demostrar que en efecto la Iglesia Católica había adoptado y cristianizado festivales paganos, aunque sin paganizar el Evangelio. Como en el calendario juliano vigente desde Julio César, el solsticio de invierno caía en el 25 de diciembre, ambos hombres estaban convencidos de que esa fecha había tenido un sentido claramente pagano antes de cristianizarse. Así fue como nació la idea de decir que la Iglesia eligió el 25 de diciembre como fecha para contrarrestar la celebración al dios Sol en el solsticio de invierno. La verdad sobre esto es muy diferente. En el año 274, el emperador Aureliano estableció por decreto la fiesta del Sol Invicto el 25 de diciembre, pero los romanos nunca habían celebrado los solsticios ni los equinoccios. Aureliano reinó entre los años 270 y 275, en una época bastante convulsionada en la que el imperio se estaba desmoronando. Vándalos, jutungos y marcomanos avanzaban contra Roma. Había rebeliones internas y algunas partes del imperio intentaron independizarse. Aureliano consiguió contener a los godos y recuperó la Galia y el reino de Palmira, que se habían hecho independientes aunque tuvo que abandonar Dacia. Por haber reconstruido el imperio, se le dio el título de restitutor. Instituyó la mencionada fiesta en la fecha en que los días empiezan a ser más largos, como símbolo de esperanza en un renacimiento o rejuvenecimiento del imperio. También quería instaurar la unidad religiosa y apoyó el culto oriental de Mitra, que contaba con muchos seguidores entre los soldados, pasando los dioses antiguos a perder algo de importancia. Lógicamente, antes del Edicto de Milán, los cristianos no podían celebrar públicamente la Natividad. Según San Juan Crisóstomo, desde los primeros tiempos la Iglesia había celebrado la Natividad en esa fecha. También desde hace medio siglo antes de la instauración de la fiesta del Sol Invicto, circulaba un libro del pagano convertido al cristianismo, Sexto Julio Africano, escrito en torno al año 220, el Chronography, en el que se afirma que la Anunciación dio lugar el 25 de marzo, con lo que 9 meses después tenemos exactamente el 25 de diciembre. Aún suponiendo que la concepción de Jesús no tuviera lugar en el mismo día de la Anunciación, la Iglesia ya tenía señalada, como vemos, la fecha del nacimiento de Jesús al menos varias décadas antes de que Aureliano instaurara el festival pagano. Realmente fue el emperador quien intentó aprovechar una fecha que ya tenía fundamento religioso en un cristianismo en rápida expansión, con el propósito de suplantar la fiesta. Otro testimonio es el de Hipólito de Roma, que en su crónica, escrita 3 décadas antes del reinado de Aureliano, afirma que Jesús nació 8 días antes de las calendas de enero, es decir, en lo que nosotros conocemos como 25 de diciembre. Es evidente que si la Virgen María estaba entre los primeros cristianos, la fecha de un acontecimiento tan señalado como el nacimiento del Salvador no era ningún misterio, aunque hasta después del Edicto de Milán no pudiera celebrarse públicamente la Navidad a causa de las persecuciones. De igual forma cuesta creer que Nuestra Señora no hablara con San Juan, que vivía con ella, y con los otros apóstoles y discípulos de un acontecimiento tan importante como el nacimiento de Jesús. Ahora, si para creerme necesitas que te lo fundamente con la Biblia, pues ¿sabes qué? En este momento lo hago, ya que en la Biblia puedes encontrar el acontecimiento clave y vital para saber que Jesús sí nació el 25 de diciembre. Pon mucha atención. El apóstol San Lucas es un historiador riguroso que indaga y se informa muy bien. Él mismo lo explica en el prólogo de su Evangelio.
hay un dato que suele pasar desapercibido en su relato de la aparición del ángel a Zacarías, padre de San Juan Bautista, cuando estaba incensando en el templo. Lucas en su evangelio nos dice que Zacarías, esposo de Isabel, es ministro del templo en el turno sacerdotal de Abija. Abija es la cabeza del octavo grupo sacerdotal. Cada turno servía por una semana en el lugar santo 2 veces al año. El grupo sacerdotal de Abija sirvió durante la 8ª semana y la 32ª semana, cuando los ciclos sacerdotales comenzaban. Se sabe por los historiadores judíos que el primer turno es el que estaba de guardia cuando el templo fue destruido, por lo que el turno de servicio de Zacarías fue en la 2ª semana del mes llamado Tisre, que en el calendario gregoriano data entre finales de septiembre y principios de octubre. Dice San Lucas que Isabel y Zacarías engendraron a San Juan el Bautista inmediatamente después del servicio de este en el templo. Significa que Juan el Bautista fue concebido a finales de septiembre. Por ende, la fecha de nacimiento de San Juan es a finales de nuestro junio. Esto confirma precisamente la fecha de la natividad del Señor, ya que el mismo evangelista nos dice que inmediatamente después de la anunciación del Señor, María partió a visitar a Isabel, quien estaba en el 6º mes de embarazo. Significa que Jesús fue concebido en el vientre de María en marzo. Si agregamos 9 meses a marzo, donde la iglesia celebra la fiesta de la Encarnación, nos da del 24 al 26 de diciembre como el nacimiento de Jesús. Si Juan el Bautista fue concebido en septiembre, como hemos demostrado, Jesús nació a finales de diciembre. Alguien podría argumentar todavía que no se ve muy lógico que en pleno mes de diciembre pudieran haber pastores durmiendo al raso. Es cierto que en el hemisferio norte es invierno en la última semana de diciembre, y tampoco es época de transhumancia. Pero la estación fría está apenas empezando y los meses más fríos son durante enero y febrero. Michelo Console, doctor en teología y especialista en temas del Cercano Oriente, explica que las estrictas costumbres y normas de pureza de los judíos clasificaban los rebaños en 3 tipos, según el color de la lana. La primera categoría estaba formada por reses de lana blanca sin mancha. No solamente eran las más apreciadas comercial y estéticamente, sino que religiosamente se consideraban más puras, y al final de la jornada se les permitía regresar al redil. En segundo lugar, estaban aquellas ovejas cuyo pelaje no era totalmente blanco, sino en parte blanco y en parte oscuro. Estas sí tenían permitido pasar la noche en el redil, pero eso sí, este tenía que estar ubicado fuera de la ciudad. Y por último, estaban las ovejas de lana oscura o negra, menos frecuentes que las anteriores. Se les consideraba animales tan impuros que no solo no se les permitía entrar en un recinto urbano, sino que ni siquiera alojarse en las proximidades, según las normas rabínicas. Esto no quiere decir necesariamente que tuvieran que dormir al raso. Seguramente dormían bajo alguna especie de toldo, y los pastores que las cuidaban pernoctaban sin duda al abrigo de una tienda para protegerse del tiempo. Por lo tanto, basándonos en las costumbres judías de la época, sí habían pastores en las afueras. Para finalizar, les dejo un dato curioso. En Palestina, la época habitual de celo de las ovejas comienza a fines de junio y dura aproximadamente un mes, y el periodo de gestación es de 5 meses, por lo que suelen parir a mediados o finales de diciembre. No podía haber fecha más apropiada para que naciese el Cordero de Dios. Si les ha gustado este video, por favor suscríbanse a nuestro canal. No olviden dejarnos un like y compartirlo con toda su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros lo hacemos por ustedes, y que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.